En nombre de los alumnos que participamos en la Jornada de las Ciencias y de nuestros profesores, le damos la bienvenida en Andorra. El senyor Francisco Villatoró impartirà avui dos xerrades sobre cosmologia. La conferència d'aquest matí, com a títol «L'expansió de l'universo hacia el origen de todo», ens explicarà de quina manera ha evolucionat l'univers des dels primers instants. Ens parlarà de la teoria del Big Bang, de l'origen del fons còsmic i també de la matèria negra. Aquest tema es tracta en un dels tallers de la física de la jornada. El nostre convidat és enginyer en informàtica, llicenciat en física, doctor en matemàtiques i professor titular de ciències computacionals en la Universitat de Màlaga. Ha publicat més de 50 articles en revistes científiques. Investiga sobre física computacional i matemàtica aplicada als problemes d'enginyeria. Déu-n'hi-do. Fa més de 20 anys que imparteix xerrades de divulgació científica. Des de 1998 ho fa en el seu blog La ciència de la mula Francis, que va guanyar un primer premi al segon concurs de divulgació científica del Centre Nacional de Física de Partícules, Astropartícules i Nuclear. El seu blog és un dels primers en el rànquing de blogs en espanyol sobre ciència. Està molt ben escrit, amb continguts científics i en un llenguatge assequible per tothom. És de visita obligatòria per a aquell que vol saber el que es cou en el món de la ciència. El senyor Villatoró és també un dels millors divulgadors científics espanyols, no només per tot el que sap, sinó perquè té la virtut de transmetre i contagiar la seva passió per la ciència i de generar interès per l'aprenentatge, com ho veurem. Us desitgem una bona conferència. Després hi ha previst un torn de preguntes per cada centre escolar. Passo la paraula al senyor Francisco Villatoró. Moltes gràcies. Yo voy a hablar hoy fundamentalmente de la expansión del universo, más que de lo que es la teoría del Big Bang. Si queréis preguntarme cosas después de la charla sobre específicamente materia oscura, energía oscura, cómo surge la materia, el tiempo, el espacio, también podéis, ¿vale? Pero me voy a centrar fundamentalmente en la teoría de la expansión cósmica. Y para contaros la teoría de la expansión cósmica voy a empezar con una historia. La historia de un mulero que amaba a las galaxias. Con 14 años acabó sus estudios en la escuela y era un apasionado de la montaña, de la aventura, y su familia tenía un rancho y su futuro era quedarse en el rancho. Él decidió convertirse en mulero. Los muleros eran importantes cuando había que llevar cargas a montañas altas. Y decidió colaborar en la construcción de lo que iba a ser el observatorio del Monte Wilson, en California, en Estados Unidos, que iba a albergar el mayor telescopio del mundo en aquel momento. La construcción empezó en 1904 y él empezó a ser mulero en 1906. Aquí lo tenéis en una foto de 1907 con 16 años. Él era una persona muy agradable, muy simpática, no tenía estudios superiores, y en ese observatorio lo primero que se hizo fue construir un telescopio solar, y él se enamoró de lo que veía en el telescopio solar. Y tenía la ilusión de aprender cosas sobre lo que podría verse en el universo gracias a ese futuro telescopio. Sin embargo, una de las motivaciones fundamentales de por qué disfrutaba cuando estaba allí, él subía las cargas y se quedaba todo el día en el observatorio y retornaba a casa de noche, era que se enamoró de la hija del ingeniero jefe, Ellen Doud. El ingeniero jefe no quería que ella se casara con un mulero. Sin embargo, al final consintió la boda y se casaron en 1911. Cuando se casaron, obviamente, él tuvo que retornar al rancho y estuvieron viviendo del dinero que ganaba gracias al rancho. Sin embargo, él siempre tenía la ilusión de volver al observatorio. El observatorio acabó construido básicamente en 1912, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y iba a albergar el observatorio del Monte Wilson el mayor telescopio que iba a haber en el mundo, que era el telescopio Hooke,
era un telescopio de 100 pulgadas, de 2,5 metros de diámetro. Fue el mayor telescopio del mundo entre 1917 y 1949. Y él tenía ganas de volver aquí, así que hizo todo lo posible para que lo contrataran, y lo contrataron de conserje. Entonces, este es el telescopio Hooke. Él actuaba de conserje, no tenía la posibilidad de colaborar con los astrónomos. Los astrónomos tenían asistentes técnicos que les ayudaban al manejo del telescopio, porque no es fácil manejar un telescopio tan complicado. Cuenta la leyenda, esto es una leyenda, de que una noche uno de los astrónomos se encontró con que su asistente, el técnico, no estaba disponible y le pidió a Milton LaSalle Humason, Mill para los amigos, le pidió que le ayudara. Y le ayudó bastante bien en la colocación de las placas fotográficas, en el control del telescopio, con lo que vio que era una persona especialmente dotada para la astronomía. Sin embargo, no tenía titulación superior. Viendo las buenas habilidades para el tratamiento de placas fotográficas, Mill Humason consiguió en 1919 convertirse en asistente del taller de fotografía y cumplir su sueño, colaborar con los astrónomos, como técnico, pero trabajando con datos reales. La gran ventaja de Mill era daltónico. Vosotros diréis, ¿qué ventaja tiene ser daltónico? Hay un efecto que hace que de noche no distingamos bien los colores. Y entonces vemos las cosas como grisáceas, como más azuladas. Sin embargo, los daltónicos que no ven el verde tienen una mejor visión de los rojos en placas fotográficas, en cosas oscuras, con lo que son muy buenos para ver objetos poco luminosos, galaxias lejanas, estrellas muy débiles. Esa es la ventaja que aprovechó Mill Humason para posicionarse como quizás el mejor técnico de procesamiento de imágenes fotográficas del telescopio Hooke en el observatorio del Monte Wilson. Otro personaje importante en la historia de la expansión del universo es esta mujer, esta astrónoma, Henrietta Swan Leavitt. Ella estudió en una universidad para mujeres, acabó la carrera con 24 años, y ella también tenía un problema físico clave, sorda, la sordera, era sorda. Entonces ella tenía una capacidad especial para concentrarse en el tratamiento de los datos, en el tratamiento de las placas fotográficas que no tenían otras personas a su alrededor porque se distraían con los ruidos que oían. Entonces, ella descubrió algo realmente sorprendente. Aparte, por supuesto, que era muy inteligente y era, según una de sus compañeras, la mejor de todo el observatorio. Ella trabajaba en el observatorio de Harvard, en lo que llamaban el grupo de Pickering, donde empezó a trabajar Edwin Hubble. En el grupo de Pickering lo que había fundamentalmente eran mujeres calculistas. Los cálculos lo hacían mujeres, porque Pickering consideraba que las mujeres eran como más cuidadosas en los cálculos. Pues entre ellas destacaba Leavitt. Y ella descubrió algo realmente sorprendente. Descubrió que cierto tipo de estrella variable, estrellas cuyo brillo varía un poquito, sube y crece, a un cierto ritmo, ritmos diarios, puede ser unos pocos días, hasta 2 o 3 meses, y observó que el ritmo al que vibraban, cambiaba la magnitud aparente de la luz de estas estrellas, llamadas cefeidas, porque la primera se descubrió en la constelación de Cefeo, estaba relacionado con la distancia a la que se encontraban. ¿Cómo vosotros calculáis la distancia? ¿Cómo yo sé la distancia a la que estáis vosotros? Porque tengo 2 ojos. Miro y hago la paralaje y obtengo la diferencia de distancias entre lo que veo en los 2 ojos. Eso lo puedo hacer con estrellas cercanas. Pero con estrellas muy lejanas yo no puedo utilizar el método de la paralaje. Pero usando el método de la paralaje yo puedo calibrar, que es lo que hizo el Leavitt, un método para medir distancias con cefeidas. ¿Por qué las cefeidas varían de brillo? Eso es algo complicado de explicar. Esto es una imagen del telescopio espacial Hubble, de una de las cefeidas más conocidas. El mecanismo lo descubrió Eddington, se llama el mecanismo capa. Capa es la opacidad. En las capas externas de una estrella gigante, 4, 5, 10 masas solares, hay helio. El helio caliente está doblemente ionizado, ha perdido 2 electrones. Es
prácticamente opaco a la luz. Muy poca radiación se emite. Sin embargo, como está caliente, se expande. Y al expandirse, se enfría. Y al enfriarse, gana electrones. Se puede ionizar con un único electrón. El helio, simplemente ionizado, es mucho más transparente. Con lo que tenemos una cosa opaca que cuando se expande se vuelve transparente. Pero una vez que se vuelve transparente, la gravedad lo vuelve a atraer y vuelve a caer a la parte interior, a la parte exterior, pero más cercana a la superficie de la estrella, con lo que se vuelve a calentar y se vuelve a doblemente ionizar. Y tengo un ciclo periódico de ionización, desionización, que hace que la estrella varíe su brillo. Bien, pues eso depende fundamentalmente de la masa de la estrella. Es decir, puedo medir la luminosidad absoluta, la magnitud absoluta de la estrella. Conociendo el periodo de brillo, de variación de brillo, puedo saber la distancia a la que se encuentra la estrella. Eso lo descubrió Leavitt y revolucionó el estudio de las galaxias. Porque hay algo que quizás vosotros no sepáis. Es que hubo una época en la que no sabíamos que existían las galaxias. Solo sabíamos que existía la Vía Láctea. El universo sobre 1920 estaba constituido única y exclusivamente por la Vía Láctea, nuestra galaxia. Había unas cosas borrosas en el cielo, no sabíamos lo que eran, serían nubes de gas. Nadie pensaba que podían ser otras galaxias. Aunque por supuesto hubo filósofos que filosofaron al respecto. Y fue Edwin Powell Hubble, que por cierto estudió Derecho, quería estudiar astronomía en Chicago, en la Universidad de Chicago, pero su padre le obligó a estudiar Derecho. Después logró hacer un doctorado en astronomía y se convirtió en un astrónomo, probablemente uno de los astrónomos más importantes y más revolucionarios del siglo XX. Edwin Powell era una persona muy rara. Hubble era una persona altiva, incómoda de trato, pero que sorprendentemente valoraba muchísimo a las mujeres y en especial a Leavitt y su trabajo. Y en los observatorios astronómicos no podía haber mujeres, estaba prohibido, porque decían que distraían a los astrónomos. Entonces las mujeres tenían que trabajar en otros lugares, en lugares aparte. Eso ha cambiado, ¿eh? Pues Hubble, utilizando los métodos de Leavitt para, con cefeidas, medir distancias, descubrió algo sorprendente. Andrómeda, la galaxia grande más cercana a nosotros, es una galaxia, está muy lejos y está formada por estrellas. Y cuando el que era astrónomo principal del observatorio del Monte Wilson abandona el puesto y llega Hubble, justo después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, Hubble descubre a Humason, a nuestro amigo Mill, al mulero, y descubre que es una persona maravillosa en su tratamiento fotográfico, porque Hubble no era bueno como astrónomo. Había estudiado Derecho, pero tenía muy buenas ideas y sabía encontrar los problemas interesantes y sabía encontrar las técnicas buenas y a las personas buenas. Usando a Humason como astrónomo, estudió los detalles de Andrómeda y descubrió que había galaxias, aparte de la Vía Láctea. Por cierto, no sé si lo sabéis, esto es una imagen comparativa del tamaño que tiene en el cielo la Vía Láctea respecto a la Luna. Lo que pasa es que nosotros cuando lo miramos en el cielo, normalmente lo que vemos solamente es el núcleo, es el punto central. No vemos toda la amplitud que veríamos con un telescopio. Pero la Andrómeda está muy cerca y es muy grande. Gracias al telescopio del Monte Wilson podemos resolver estrellas, cefeidas, que se encuentran en Andrómeda. Y eso permitió a Hubble uno de los grandes descubrimientos de la década de los 1920 en astronomía, y es la clasificación de galaxias. Cuando descubrimos que nuestra galaxia no es la única en el universo, que hay otras galaxias como Andrómeda, empezamos a ver esas nubecitas como si fueran galaxias y podemos clasificarlas. Y hay galaxias que se llaman elípticas, galaxias espirales, la Vía Láctea, Andrómeda son espirales, y galaxias espirales barradas. La Vía Láctea, creemos, nuestra galaxia es barrada. Esa clasificación, que se llama el tenedor, la bifurcación de tipo fork de Hubble, convirtió a Hubble en alguien famoso a nivel mundial.
Y aquí es clave el trabajo de Humason. En ese momento aparece un elemento clave, que son los espectros. La posibilidad de utilizar espectros para medir distancias. Como sabéis, si yo miro la luz del Sol, o la luz emitida, reflejada en un objeto, queda marcada por una serie de líneas de absorción, rayas oscuras, y líneas de emisión, rayas claras, que marcan la composición del material. Así se descubrió, por ejemplo, que el helio existe. El helio se observó en el Sol, gracias a los espectros en el Sol. En un laboratorio terrestre, cuando yo mido, por ejemplo, la luz de una galaxia o de una estrella, lo que observo es un espectro de una serie de rayas. Lo más interesante es esta raya doble, la raya HK. Fijaros, cuando yo veo la Vía Láctea, observo el mismo espectro, pero ligeramente desplazado. Vosotros me diréis, qué fácil, se ve perfecto. En la época de Humason, prácticamente de las pocas personas en el mundo capaces de obtener espectros de calidad en el que se vieran ese tipo de líneas, era Humason. Gracias al telescopio más grande del mundo y gracias a su pericia como astrónomo. Aunque no tuviera formación científica, era solamente un mulero. Entonces vemos que se desplaza el espectro y conforme la galaxia está más lejana, estas líneas dobles aparecen cada vez más lejos. Esto lo llamamos desplazamiento al rojo y nos permite estimar grandes distancias. La razón es el efecto Doppler, que habréis escuchado muchas veces. Cuando un objeto se aleja de nosotros, la luz que emite pues, nos va llegando como más larga. Las subidas y bajadas pues le cuesta más trabajo. En sonido se ve muy bien. Cuando pasa una ambulancia y se acerca a nosotros y se aleja a nosotros, vemos claramente el efecto Doppler en el sonido. En la luz es básicamente lo mismo. Lo que ocurre es que el desplazamiento en frecuencia requiere distancias más grandes para que lo veamos bien. Usando este método, aquí tenéis algunos espectros reales de algunas galaxias. Veis que realmente en el espectro se ven muy pocas líneas de absorción, pero las líneas H y K se ven bastante bien en ese puntito que veis ahí. Esos son espectros de la época de los 20, son espectros, ya os digo, el análisis de esos espectros era muy complicado. Pero con la labor de Humason fue capaz de calcular espectros de decenas de galaxias en la década de los 20. Aquí tenéis espectros modernos. Los espectros modernos es mucho más fácil ver las dobles líneas y ver líneas de absorción y de emisión. Gracias a esto podemos medir las distancias de las galaxias y en 1929 Hubble, con datos de Humason, en un artículo que solo firma Hubble, no lo firma Humason, Humason firma justo el artículo que se publica detrás, justo antes, que es un artículo muy breve, de un par de párrafos, sobre el espectro de la galaxia de mayor corrimiento de todo esto. El resto lo publica Hubble, es decir, Hubble con datos de Humason publica que aparentemente las galaxias lejanas se alejan de nosotros a mayor velocidad que las galaxias cercanas. ¿Y eso por qué puede ser? Pues Hubble dice, porque el universo se está expandiendo. El espacio entre las galaxias está creciendo. Y por eso las galaxias lejanas se alejan más rápido de nosotros. Obviamente, este resultado, que se llama la ley de Hubble, se publicó en 1929, pero después con Humason un artículo con más galaxias en 1931. A veces se llama ley de Hubble, pero debemos de recordar que es fundamentalmente un trabajo colectivo. A veces pensamos que la ciencia tiene nombres y apellidos, pero es mentira. Einstein no trabajó solo, trabajó con mucha gente a su alrededor, que era la que podía trabajar en ese tema y apoyarle en sus conclusiones. Y lo mismo pasó con la expansión cósmica de Hubble. La ley de Hubble es una ley que ya vio observacionalmente Slipher, pero Slipher pensó que no podía corresponder a una expansión cósmica, porque solo existía la Vía Láctea. Eran nubecitas que se alejaban de nosotros. Esas nebulosas, esas nébulas, no eran galaxias.
Por lo tanto, esas galaxias se alejaban de nosotros como se puede alejar un planeta cuando está dando vuelta alrededor del Sol. A veces su trayectoria, su órbita, se aleja de nosotros. Fue de Sitter, con modelos teóricos en el 17, con la teoría de Einstein, el que, mejorando o estudiando en detalle el modelo del universo que desarrolla el propio Einstein en 1917, el que descubre que el modelo estático de Einstein no es sostenible. El universo estático de Einstein, universo eterno, que no cambia absolutamente nada, es inestable. Cualquier pequeña perturbación hace que se mueva, o se expanda o se contraiga. Entonces, de Sitter propone que el universo debe de tener un inicio. Debe de estar expandiéndose y tiene que expandirse desde algo original. Modelos más detallados son los de Friedman, Lemaitre. Lemaitre es el que construye y le da nombre a esta teoría, habla del átomo primordial. Lemaitre era religioso y para él existía la idea de Dios creador del universo, que crea el átomo primordial y que impulsa que el universo se expanda. Y después tenemos muchos astrónomos que comprobaron lo mismo. Shapley, por ejemplo, es el competidor de Hubble, ¿no? El gran enemigo de Hubble. Pero en cualquier caso, esto se vuelve famoso cuando es Hubble el que lo publica. ¿Vale? Y Hubble se apoya. Si no hubiera habido estos trabajos previos, el trabajo de Hubble nadie hubiera confiado en él. Y han dicho, ¿cómo? Que el universo se expande. Pero ahora cuando tú ves que el universo se expande apoyado en el trabajo de mucha gente que te está diciendo, sí, es que ya sabemos que el universo se expande, ya tenemos evidencia, ya tenemos indicios, lo dice la teoría de la relatividad de Einstein, lo dicen ciertas observaciones, el universo se tiene que expandir. Entonces, eso pasa con muchos resultados científicos. A veces el que se lleva el premio Nobel, Hubble nunca obtuvo el premio Nobel, es el último de toda una lista de personas. Y es el primero, porque a partir de él se apoyan muchos otros. Entonces sabemos que el universo se está expandiendo. La idea básica es que se crea espacio vacío. El espacio vacío va creciendo. Los objetos como las galaxias están ligados gravitatoriamente, es como un átomo. Si tenéis un conjunto de pasas en un pastel y infláis el pastel en el horno, la masa crece, las pasas no cambian de tamaño, siguen siendo igual de tamaño, pero luego el pastel se hace más voluminoso. Aparece espacio, pero los objetos ligados gravitacionalmente mantienen su ligadura, mantienen su forma, ¿no? Con lo que podemos imaginar una especie de globo que se infla, en el que las galaxias mantienen su forma, siguen siendo iguales, lo que pasa es que las distancias entre ellas son cada vez mayores. Por supuesto, este globo es todo el universo. Y todo esto lo podemos entender gracias a la teoría de Einstein, que nos dice que la geometría del espacio-tiempo, es igual a energía, la densidad energética en el espacio-tiempo. La teoría de Newton dice que la gravitación la genera la masa. La teoría de Einstein no. La teoría de Einstein dice que la gravitación la genera la energía. La masa gravita porque tiene energía a través de la famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado. Pero hay objetos sin masa que también gravitan. La luz, la presión negativa, la energía oscura es presión negativa. Entonces, cuando construimos estos modelos del universo basados en la teoría de Einstein, en los que tenemos un espacio en expansión que no es estático, tenemos básicamente tres posibilidades. Esto es exactamente igual que el cohete cuando quiere salir de la Tierra y quiere llegar a la Luna o quiere abandonar el entorno de la Luna y la Tierra. Tiene que superar la velocidad de escape. Si vosotros tiráis una piedra para arriba, la piedra sube, alcanza una cierta altura y retorna al suelo. La velocidad inicial para que pueda abandonar la Tierra y ponerse, por ejemplo, a dar una órbita, tiene que ser una velocidad suficientemente alta, ¿vale? Hay una velocidad que se llama la velocidad de escape. Cuando superas esa velocidad, escapas del campo atractivo de la Tierra y ya no retornas más a la Tierra. Y por debajo de esa velocidad, si lanzas la piedra, hace una especie de trayectoria, entre comillas, parabólica, donde está el aire, pero si la trayectoria, la velocidad es muy alta, haces una trayectoria circular, acabas orbitando. Y eso es como se colocan objetos dando vueltas alrededor de la Tierra.
Pues con el universo pasa exactamente lo mismo. Si el contenido de materia, la masa de la Tierra, del universo, la densidad del universo es suficientemente grande, la piedra sube y cae. El universo se cierra. El universo empieza a expandirse si esta velocidad no es suficientemente rápida, fundamentalmente porque el contenido de la densidad de la Tierra es mayor que un cierto valor crítico, el universo se expande y se vuelve a contraer. Hay un Big Bang y un Big Crunch. Una expansión y después una contracción. Si tenemos todo lo contrario, es decir, que la velocidad de expansión inicial es suficientemente rápida porque la densidad de materia es inferior a cierto valor crítico, el universo empieza a expandirse y se expande eternamente. Eso sí, la expansión no la expansión en general acaba desacelerando, es decir, empieza más rápida, como la piedra que sube. La piedra sube, va desacelerando, la expansión va desacelerando, ¿vale? Es cada vez más lenta, pero siempre continua, no para nunca. Y por supuesto hay un valor crítico, que la densidad, el contenido del universo sea exactamente un cierto valor crítico. Sorprendentemente, nuestro universo parece tener ese valor crítico. Todo indica que nuestro universo tiene el valor crítico de densidad. En 1998 se rescató un término, lo llamada constante cosmológica. Y esto es un término curioso, porque lo introduce Einstein para que el universo sea estático y eterno. Y cuando Hubble dice que el universo se expande y tiene un origen, hay que desechar ese término. Es decir, bueno, pues en realidad me equivoqué, es el gran error de mi vida, entre comillas, voy a poner lambda igual a 0, la constante cosmológica igual a 0. Sin embargo, en la década de los 80, los 1980, muchos científicos, muchos astrónomos, muchos cosmólogos empezaron a ver que el universo tenía una constante cosmológica. Y a principios de los 90 hubo grandes críticas entre quien decía que sí y quien decía que no. En los 80 se llamaba quinta esencia. ¿Esto funciona el micrófono? Pues resulta que para tratar de demostrar que la quinta esencia era incorrecta y que el universo se estaba desacelerando, dos grupos de cosmólogos trataron de estudiar mediante unas candelas, unas estrellas que nos permiten medir distancias, que vamos a ver ahora, trataron de estudiar cómo se comportaba de verdad el universo a gran escala. Y lo que descubrieron es que se siente, pero el universo su expansión cósmica se está acelerando. Los modelos de quinta esencia son casi correctos. Entonces decidieron cambiarle de nombre y le llamaron energía oscura. Entonces sabemos que aparentemente nuestro universo tiene un alto contenido en constante cosmológica que hace que la expansión cósmica se esté acelerando. Por ahora esta constante es completamente constante. Así que, fijaros, Einstein, que visitó en 1931 el observatorio de Monte Wilson, aquí tenéis a Hubble, y que acabó dando su brazo a torcer ante la prensa, y dijo, Hubble tiene razón. Convirtió a Hubble en portada de todos los periódicos. Pero en realidad, gran parte del trabajo lo había hecho Humason. Uno de los honores de Humason, que lo tenéis aquí, es que aparece en esta famosísima foto junto con Albert Einstein. Aquí tenéis a Adams, que es el director del observatorio en aquel momento, este es Hubble, y tenéis pues a varios grandes astrónomos que estaban allí. Este es Michelson, famoso del experimento Michelson-Morley, uno de los físicos americanos más famosos en aquella época. Entonces, ¿qué sabemos del universo? El universo se está expandiendo, pero ¿de verdad eso qué significa? O sea, ¿qué significa? Porque mucha gente, cuando se le dice, el universo se está expandiendo, te dice, ¿expandiendo? Pero si Andrómeda se acerca a nosotros. Si muchas de las galaxias que vemos en nuestro entorno se acercan a nosotros. Es que cerca de nosotros hay cosas que se acercan a nosotros. Porque el universo es muy grande. No sabemos si es infinito, ¿eh? No sabemos si el universo es infinito, pero es muy grande. Y cuando hablamos de expansión cósmica, hablamos de expansión en el universo.
Lo que pase en Andorra no tiene por qué corresponder a lo que pasa en la Tierra. Y en Andorra podrían pasar cosas diferentes a lo que pasa en la Tierra. Por ejemplo, en Australia, o en Sudáfrica, o en Estados Unidos. Bien, ¿dónde estamos nosotros? No se ve muy bien, pero aquí está el Sol, a unos 18.000 años luz del centro de la galaxia. Esta es una recreación de nuestra galaxia. No la podemos ver, porque estamos dentro de ella. Vemos trocitos, pero la podemos inferir. Es una galaxia barrada. Tenemos aquí un brazo, que es el brazo de Sagitario. Se pensaba que estábamos en el brazo de Sagitario. Ya sabemos que no. Hay una pequeña espícula, la espícula de Orión, y estamos en la espícula de Orión. Este brazo parece dividirse en dos bracitos. Y aquí está nuestro Sol moviéndose a unos 220 kilómetros por segundo, dando vueltas alrededor de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las galaxias del grupo local de galaxias, que está dominado fundamentalmente por Andrómeda y por la Vía Láctea. Y hay unas 60 galaxias que hayamos podido detectar. Se cree que debería haber cientos, pero muchas son ultradifusas y no podemos verlas. Esto es el grupo local. Estas son distancias relativamente cortas. La Vía Láctea y Andrómeda están a 2,5 millones de años luz. 2,5 millones de años luz parece una distancia enorme. No es nada. Es aquí al ladito. En nuestro entorno tenemos esta estructura. Es una estructura complicada. Aquí fijaros que las velocidades antes eran 220. La velocidad del movimiento del Sol. Aquí estamos hablando de 15.000 kilómetros por segundo. Esto es el entorno cercano. Aquí está el plano de la galaxia que no nos impide ver. Esto es completamente esférico, pero no nos impide ver en esta dirección que corresponde al plano de la galaxia. Los puntos rojos son puntos que se alejan de nosotros. Los puntos azules son puntos que se acercan a nosotros. Esto es una cosa enorme. Aquí hay millones de galaxias. Y muchas de ellas se alejan y otras se acercan. Esto es muy cerquita todavía. Fijaros, esto lo que vemos es lo que se llama el supercúmulo de Laniakea, que es en el que nos encontramos. En el grupo local de galaxias pertenece al supercúmulo de Virgo, que a su vez pertenece al supercúmulo más grande de Laniakea. Nosotros estamos aquí, justo en este punto, y este es el supercúmulo de Virgo. Y tenemos toda esta enorme estructura, que es una estructura dinámica, de objetos que se alejan de nosotros. Nosotros estamos en el centro. Y todo lo que tenemos aquí detrás, que es el cúmulo de Perseo, esto se acerca a nosotros, y esto se aleja a nosotros. ¿Y esto por qué se acerca? En realidad no se acerca a nosotros. Nosotros nos acercamos a ello. Es una gran estructura tremenda de galaxias tremenda, y nuestro grupo local se está acercando a esa gran estructura. Y aquí tenemos otra gran estructura, otro gran supercúmulo, que se aleja de nosotros. En realidad es que nosotros nos alejamos de ese cúmulo. Esto todavía es pequeño. ¿Vale? Esto es enorme. Ahí hay millones y millones de galaxias. Pero todavía es muy, muy pequeño comparado con las escalas a las que hablamos de expansión cósmica. Esto es casi el infinito. Y sin embargo, tiene dinámica. Vemos cosas que se alejan, cosas que se acercan. A gran escala, el universo tiene una estructura de este tipo. Aquí cada uno de estos puntitos son equivalentes a grupos locales de galaxias, a grupos de entre 10 y 100 galaxias, cada puntito. Y lo que vemos es una estructura que recuerda a una estructura fractal. Recuerda a la estructura de la espuma. ¿Habéis visto la espuma del baño? Grandes vacíos con una superficie llena de jabón y agua. Pues esas superficies de jabón y agua están hechas fundamentalmente de materia oscura y de materia ordinaria, de materia bariónica colocada ahí. Y tenemos grandes vacíos donde no hay nada, grandes vacíos y grandes paredes. Y los objetos en esas paredes se mueven atraídos a las regiones donde hay más masa. Esta estructura la hemos observado, estas son observaciones, y la hemos simulado por ordenador. Tenemos simulaciones por ordenador y entendemos muy bien cómo surge. Esa estructura la llamamos la web cósmica, la gran red de la estructura a gran escala del contenido del universo. Y ahí es donde ya podemos ver
Aquí aparecen estructuras muy curiosas. Fijaros, aquí tenéis un gran vacío, y tenéis como una gran pared. Esto se llama la gran pared, Great Wall. Está relativamente cerca de nosotros. Nosotros estamos aquí en el vértice, ¿vale? Pero esto es un pequeño trozo de todo lo que es el contenido del universo, que tiene una estructura. Estos son simulaciones por ordenador, hechas con un superordenador alemán, que se llama la simulación Millennium, y esta es la Millennium Illustris, y tenéis grandes regiones con mucha materia. Aquí fundamentalmente lo que veis es materia oscura, ¿vale? O sea, a esta escala, el universo es fundamentalmente el 80% materia oscura y un 20% materia bariónica. Luego domina la materia oscura. A esta escala. En el sistema solar, ¿cuánta materia oscura hay en el sistema solar? Pues el equivalente a un pequeño asteroide. Quizás algo del tamaño de Plutón, que es quizás del tamaño de la Luna. No lo sabemos, depende de la masa exacta de la partícula correspondiente. Pero distribuida en toda una esfera alrededor del Sol, con un radio similar al radio de Plutón, al radio de Neptuno. Imaginaros un pequeño asteroide roto en pedacitos y distribuido en toda esa esfera. La materia oscura en el sistema solar es prácticamente irrelevante. Es irrelevante. Sin embargo, a estas escalas no. A estas escalas domina la materia oscura. Entonces, nuestro universo, fijaros, tiene un tamaño, no se ve aquí muy bien, este es el diámetro, de unos 93.000 millones de años luz. Esto es lo que llamamos el universo visible, el universo que podemos ver. Pero podría ser más grande, de hecho pensamos que es más grande. No sabemos cuán más grande. ¿Es infinito el universo? No lo sabemos. Las estimaciones actuales son que es unas 5 veces más grande que esto, como mínimo. Porque si tiene un tamaño finito, habrá luz, habrá efectos que dan la vuelta y nos pueden afectar. Entonces podemos ver ciertas perturbaciones en la distribución a gran escala del contenido del universo, que nos da una idea de cuán grande puede ser. Pero siempre como límite mínimo. Lo que sabemos es como mínimo es unas 5 veces más grande que lo que vemos. Y esto se le llama el horizonte cósmico, el horizonte del universo observable. Nosotros estamos justo en el centro de esa gran esfera, pero hay más universo por aquí. ¿Cómo es ese universo más allá? Pues idéntico al que vemos, no tiene por qué ser distinto, ¿vale? O sea, no hay ninguna razón por la cual no tenga que ser idéntico. Entonces, fijaros, estamos nosotros aquí, vemos objetos, la luz de los objetos lejanos la vemos como era cuando se emitió esa luz, porque ha echado un tiempo en llegar a nosotros. Tenemos toda una estructura de galaxias que podemos ver. Hay unas galaxias primitivas que realmente no las vemos. Lo que vemos son grandes chorros, lo que llaman núcleos galácticos activos. Tenemos grandes agujeros negros con materia a su alrededor que producen enormes chorros, y vemos algunos de esos fenómenos que asociamos a que en esa época también hay galaxias y estrellas nacientes. Y después vemos una época oscura en la que el universo parece no tener estrellas, y después vemos como una luz común a todo el universo, que vemos por igual en todas direcciones, que es lo que se llama el fondo cósmico de microondas. Y ese fondo cósmico de microondas está caliente, tiene una temperatura de unos 2,72 Kelvin, 2,72 grados sobre el cero absoluto de temperatura. Pero ¿eso qué es? Eso es la huella del Big Bang. Cuando el universo estaba más contraído, era mucho más caliente. El universo, cuando se expande, se enfría. Cuando se contrae en el pasado, se calienta. Era muy caliente y se enfrió. Y ha quedado. Y eso nos marca cómo era el universo en aquella época. En esta época el universo era aproximadamente 1100 veces más pequeño de lo que es ahora. El universo visible. Pero el universo global probablemente también, salvo que sea infinito. ¿Y cómo vemos distancias grandes? Utilizando supernovas 1A. ¿Qué es una supernova 1A? Aquí tenéis un remanente, son fotos muy espectaculares. Básicamente una supernova 1A es una estrella que ha explotado cuando ha alcanzado el límite máximo de masa para su estabilidad. Las estrellas compiten dos efectos: la presión interna, las reacciones nucleares internas que generan un intento de explosionar, las reacciones de fusión
en el interior de una estrella son explosiones termonucleares, como las que se producen en las bombas de fusión. Y lo que pasa es que esa explosión trata de hacer que la estrella explote, pero la gravedad de la estrella compite y hace que la estrella trate de comprimirse. Y hay un equilibrio y la estrella mantiene un cierto tamaño. ¿Qué pasa cuando una estrella tiene un tamaño demasiado grande? Tiene una masa demasiado grande, perdón. Cuando una estrella tiene una masa demasiado grande, la gravedad domina a las reacciones nucleares y la estrella implosiona. Se vuelve inestable. Claro, la parte externa implosiona, choca contra la parte interna, le pega un impulso más grande, la parte interna choca, implosiona aún más rápido y la parte externa es emitida en forma de esa gran nube de residuos de la estrella. Entonces, dentro queda una estrellita muy pequeñita, con un núcleo activo, o si la estrella tiene mucha masa, un agujero negro. ¿Qué es una supernova 1A? Pues básicamente es una pequeña estrella, normalmente una enana blanca, que por diferentes circunstancias ha nacido junto a una gran estrella, a una gigante roja. Entonces la enana blanca recibe materia, le roba materia a la gigante roja. Con lo que la enana blanca, que tiene una masa inferior a un cierto límite, que son 1,4 masas solares, va ganando masa hasta que llega a ese límite. Y cuando llega a ese límite, explota. Y eso es una explosión 1A. ¿Y por qué eso nos permite medir distancias? Porque la explosión siempre es igual. La explosión siempre es de una estrella con 1,4 masas solares. Siempre explota el mismo tipo de objeto. Con lo que la magnitud absoluta del brillo de esa explosión siempre es la misma y nos permite, se puede normalizar, nos permite medir distancias. Distancias a escalas bastante cósmicas, porque cuando explota una supernova 1A en una galaxia muy lejana, la luz de la supernova 1A es mucho más intensa que la luz de toda la galaxia. En las galaxias más lejanas vemos la supernova y después vemos la galaxia. Se suelen formar en sistemas binarios, nacen dos estrellas y una de ellas crece, explota, se convierte en objeto compacto y después la otra sobrevive. En muchos casos sobreviven a la explosión, es la que vuelve otra vez a crecer y es la que le da materia a la que ya teníamos antes. Aquí tenéis un diagrama como el de Hubble estaba aquí, El diagrama de Hubble de 1929 estaba aquí abajo. Con supernovas 1A podemos ir a distancias muchísimo más lejos y comprobamos que la expansión cósmica de verdad se cumple. A distancias muy lejanas el universo se está expandiendo. Aquí tenéis uno de los últimos datos más recientes. Las supernovas más lejanas solamente las podemos ver con el telescopio espacial Hubble, con el mejor telescopio que tenemos en el mundo. Y las contamos con los dedos. O sea, ahora mismo habrá unas 100. Y Hubble, desde que Hubble lleva trabajando, y está trabajando muy intensamente en encontrar supernovas 1A, porque son muy, muy importantes. Por supuesto, a distancias más cortas la podemos ver en catálogos de galaxias, y abajo Z, podemos incluso utilizar cefeidas y otras maneras de medir distancias. Entonces veis que realmente la ley de Hubble y los demás se cumple muy bien a muy grandes distancias. Fijaros que estamos hablando aquí de Z igual a 1. Z igual a 1 es cuando el universo era la mitad de tamaño de lo que tiene ahora. Es ahí al lado, hace unos 7.000, 8.000 millones de años. Parece mucho, pero es Z igual a 1. Las medidas cosmológicas del fondo cósmico de microondas es cuando el universo era 1100 veces más pequeño. Z igual a 1100. En realidad, Z se interpreta como Z más 1, es cómo ha reducido el radio del universo. Entonces, Z igual a 1 es 1 más 1, 2, la mitad. Z 1100 es 1101 veces más pequeño. ¿Vale? Entonces es fácil entender el desplazamiento al Z entendiéndolo de esa manera. En los modelos teóricos se ajustan para que Z más 1 sea el cociente con el que decrece el radio del universo. Y fijaros lo más curioso. Lo que yo quiero fundamentalmente es mostraros, por un lado, que la ciencia es una labor colectiva, que aunque después nos queden nombres, es una labor que ha sido realizada por mucha gente detrás, y que cuando un nombre reluce es porque apoya ideas que ya estaban ahí, que ya habían sido propuestas por otros. Todas las ideas de Einstein sobre la relatividad especial
pues tienen su fundamento en los trabajos de Poincaré, de Lorentz, de muchísima gente. La relatividad general de Einstein, un trabajo en solitario. Bueno, y los trabajos de Nordström, el propio de Sitter, los trabajos de Hilbert. Hay muchísima gente. Empiezas a trastear y te encuentras decenas de personas. Siempre hay decenas de personas involucradas en un trabajo. Lo que pasa es que al final uno es el ganador, como una carrera de 100 metros. Bien, pues ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad tenemos un problema. Cuando medimos la constante de Hubble, hablamos de la constante de Hubble ahora, la tasa de expansión del universo ahora, por eso le ponemos un 0. En principio, la tasa de expansión cambia, en el pasado era un valor y en el futuro será otro. El universo puede desacelerar, puede acelerar la expansión cósmica. Ahora estamos en una fase de aceleración de la expansión cósmica. Pero resulta que si medimos utilizando el fondo cósmico de microondas, obtenemos un valor, esto es Planck 2015 de la Agencia Espacial Europea, Planck 2013, WMAP, el Wilkinson Map de la NASA 2009, tras 9 años, esto tras 9 años fue en 2011, quiero recordar. Tras 7 años, 5, 3, 1 año, y después tenemos las medidas de la escalera de distancias, medidas utilizando supernovas 1A. Y fijaros, los valores de supernovas 1A son más grandes que los valores cosmológicos. Una de las cosas curiosas por las que nadie se creía el trabajo previo a Hubble y que generó muchas dudas con el trabajo de Hubble, es que Hubble pensaba que la constante de Hubble tenía un valor de unos 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Y fijaros que el valor que tiene es del orden de 70. La ley de Hubble, cuando se publicó, implicaba que el universo era más joven que la Tierra. Las rocas más antiguas de la Tierra eran más viejas que la edad del universo. ¿Y cómo alguien diciendo esa tontería se convierte en famoso? Porque se sabía que estaba mal calculada la distancia, la velocidad, la constante. Se sabía que había que mejorar el cálculo de la distancia. Que una cosa era la idea, el universo se expande, y otra cosa es la constante concreta que yo he calculado. Y aquí pasa lo mismo. Ahora mismo estamos en un problema en el que no sabemos quién es más fiable. Yo, por ejemplo, personalmente, confío más en Planck, junto con los métodos de oscilaciones bariónicas acústicas, que es una cosa intermedia, que en los resultados de supernovas 1A. Porque esto refleja mejor lo que es el universo a gran escala. Y esto es una cosa como más pequeñita, como más cercano. Pero aún así tenemos esa gran tensión ahora mismo. Y este tipo de tensiones es lo que mueve la ciencia. Y es lo que tenéis que tratar de lograr cuando estudiáis una carrera universitaria y si queréis hacer una carrera científica. Tenéis que buscar los campos en los que hay problemas, cosas que no entendemos, dificultades como puede ser esta, el problema de la constante de Hubble. Acercaros a la gente que investiga en ese área y aprender de ellos y hacer un doctorado, hacer una investigación en esa línea, porque de ahí puede salir un futuro premio Nobel. El premio Nobel no va a surgir por una idea que tenéis ahora, porque ahora no sabéis cuáles son los problemas relevantes ahora mismo. ¿Y cuáles van a ser los problemas relevantes dentro de 5 años? Puede que esto sea resuelto con los datos de Planck. Se van a publicar en 2017, no se sabe si se publicarán en 2018, probablemente se van a publicar a principios de 2019. Y puede que eso mejore el resultado, pero no lo sabemos. Así que tenéis, como resumen general, sabemos que el universo se expande, pero todavía tenemos muchas incógnitas. No sabemos exactamente cuál es la cuestión de estado de la energía oscura, puede haber pequeñas variaciones, no sabemos cuál es el contenido exacto de energía oscura respecto a la materia. Los datos de Planck son esta cosa que tenéis aquí, naranja, pues tienen una cierto error, son datos experimentales, son observaciones. No tengo un valor, tengo una banda. Y sin embargo esa banda la contrasto con datos de supernova, con datos de supercúmulo, etc. Y obtengo los supercúmulos en los métodos de oscilaciones bariónicas acústicas, BAO. Y obtengo una cierta valor combinado de consenso. Pero fijaros que el centro de esto está aquí, el centro de esto está aquí, hay diferencias. Así es la ciencia. La ciencia observacional se construye acumulando datos y mejorando nuestras incertidumbres, apoyados siempre sobre ideas firmes. Uno de los problemas que tienen las supernovas 1A es que no sabemos distinguir las supernovas 1A que se producen por colisión de enanas blancas. 2 enanas blancas pueden colisionar y pueden explotar
haciendo una supernova de 1A con una masa más grande de 1,4. Un objeto de 0,8 masas solares y un objeto de 0,7 masas solares colisionan y generan 1,5. Y ya no es 1,4, es 1,5. Y eso puede falsear las medidas. Entonces, por ejemplo, ahora mismo no sabemos distinguirlo. No sabemos distinguir las explosiones de 1A debidas a una enana blanca que acreta materia de la colisión de 2. Ahí podéis trabajar los jóvenes. Y eso es un problema que se va a resolver en los próximos 5 o 6 años. Y podéis colaborar con científicos en esa línea. Ya os digo, no os he hablado en detalle del Big Bang, hay muchísimas cosas, me he querido centrar en la parte de expansión cósmica, pero en cualquier caso, sabemos que el universo se está expandiendo casi con total seguridad, sabemos que la expansión se está acelerando en los últimos 5.000 millones de años, sabemos que con hace 6.000 millones de años se estaba desacelerando, hace 7.000 millones de años se estaba desacelerando, hace 8.000 millones de años se estaba desacelerando, pero hace 5.000 millones de años empezó a acelerar. Y hace 4.000 millones de años estaba también acelerando, y ahora está acelerando. ¿Por qué? Pues eso lo tenéis que resolver vosotros, los jóvenes. Y nada más, con esto espero haberos motivado para profundizar en estos temas, y si queréis preguntarme cualquier cosa, sea de esto o de cualquier cosa de cosmología, astrofísica o física, pues podéis hacerlo. Gracias. Si us sembla, comencem el torn de preguntes. Muchísimas gracias por su presentación. Nos ha dejado con ganas de aprender muchísimas más cosas. Si us sembla, passem doncs ja al torn de preguntes. Tenim un micro ja. Qui es llença el primer? Una pregunta. No tengáis miedo a preguntar. Bueno, yo tengo una pregunta específicamente. Perdón. Daniela, del Colegio María Moliner. Bueno, yo tenía una pregunta en específica del Big Bang, ya que es un modelo cosmológico sobre la formación del universo a partir de un punto de densidad infinito. Podríamos decir que de la nada emergió toda la materia expandiéndose en diferentes direcciones. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde procedía ese punto de densidad infinita y durante cuánto tiempo estuvo ahí inactivo? Bueno, lo primero, no lo sabemos. En ciencia las cosas muchas veces no se saben. Lo primero es que no hay un punto de densidad infinita, ¿vale? Las ideas actuales, nosotros conocemos muy bien la física que hemos explorado en laboratorio y en experimentos. Y la física que hemos explorado en laboratorio y en experimentos llega a una escala de energía que es la escala de energía de lo que vemos de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra, de unos 150 teraelectronvoltios. Eso es básicamente, estamos hablando de unas 100.000 veces la energía equivalente a la masa de un protón. Y para conocer el origen de ese punto de alta densidad que generó el origen del universo, tenemos que irnos a escalas de energía de la orden que se llama la escala de energía de Planck, que es unos 10 a la 19 gigaelectronvoltios, es decir, unos 10 a las 16 teraelectronvoltios. Es decir, millones de veces más energía de la que hemos explorado. Entonces, lo único que tenemos son especulaciones. Conocemos el universo con gran precisión desde que el universo tiene aproximadamente un nanosegundo. Antes del nanosegundo, todo son especulaciones. Claro, hay especulaciones más firmes, más razonables, y hay especulaciones menos razonables. La especulación más razonable actual es que nuestro universo, lo que tú llamas el Big Bang, te está refiriendo al Big Bang de Lemaitre, al Big Bang de Gamow, al Big Bang preinflacionario, a lo que se pensaba que era el Big Bang antes de 1980. Pero desde 1980 el Big Bang ha cambiado muchísimo, ¿vale? Hoy en día pensamos que el Bang, la explosión,
ocurre mucho más tarde que el origen del tiempo. Hoy pensamos que la explosión ocurre en lo que se llama la recombinación. Por alguna razón se excita un vacío primordial, se excita con una fluctuación de energía cero, en la que hay una excitación enorme de un campo que se llama campo inflatón, y una excitación de energía contraria, de signo contrario, del propio espacio-tiempo, de la gravedad. El campo gravitacional tiene energía equivalente negativa, con lo que una fluctuación cuántica de un campo cuántico primordial, esto es una especulación, no sabemos si existe o no, ya llamamos campo inflatón, se compensa con la fluctuación de la gravedad y da una fluctuación de media cero. No ha pasado nada, pero tengo una cantidad extremadamente grande, no infinita, de energía en el campo inflatón. Y el espacio-tiempo empieza a inflarse de manera exponencialmente rápida y sube decenas de órdenes de magnitud en tamaño el universo. Y al subir se enfría esa fluctuación. Y la fluctuación se enfría y cuando acaba y se para esa tremenda expansión cósmica, que es la inflación cósmica, ese enfriamiento transfiere esa energía al resto de los campos de las partículas que conocemos. Aparecen todos los electrones, todos los quarks, todos los fotones, todas las partículas que conocemos. El Bang del Big Bang aparece en el final de la inflación cósmica, en lo que llaman la recombinación. No existió una combinación previa, el re es por temas históricos. Entonces, antes, ¿qué ocurre? ¿Qué genera la inflación cósmica? Pues no lo sabemos, pero la idea actual es que hay una fluctuación cuántica de un vacío primordial, de, si quieres, un espacio previo que existía, que no es nuestro universo, y que puede seguir generando nuevas fluctuaciones y otros universos, podría haber un multiverso, muchos multiversos, todos ellos desconectados causalmente del nuestro, es decir, nunca podremos saberlo. Pero esa es la idea actual. Pero es especulación, porque estamos hablando de energías, de tiempos, de distancias que no hemos podido explorar. Pero no es que estén a la vuelta de la esquina su exploración, es que estamos hablando de millones las escalas que hemos podido explorar. Entonces es una especulación bastante firme, pero por supuesto muy, muy radical y podría ser errónea. Pero esa es nuestra idea actual. Un vacío primordial, se le suele llamar falso vacío, se llama vacío verdadero al nuestro, son dos vacíos. En realidad el otro es más vacío que el nuestro, porque el nuestro es el resultado de una fluctuación, pero bueno, energéticamente el nuestro es un vacío con más energía que el vacío primordial, pero lo llamamos falso vacío. Ese falso vacío fluctúa. ¿Y qué fluctúa? Fluctúa una cosa concreta, que no sabemos si existe o no, que llamamos campo inflacionario, y esa cosa concreta fluctúa, está acoplada a la gravedad, genera tal energía en un lugar tan pequeño que produce una expansión tremenda del espacio, y la propia gravedad, conforme se expande, reduce esa fluctuación y se para la inflación cósmica, no entendemos todavía muy bien cómo, y eso genera el Bang, que genera toda la materia que conocemos, toda la radiación que conocemos. ¿Cuándo surge el espacio? ¿Cuándo surge el tiempo? ¿Cuándo surge ese vacío falso primordial? No lo sabemos. No sé si he contestado tu pregunta. Les digo, estos son temas muy especulativos, pero para daros la idea de que hay mucho trabajo en esa línea. Em sembla que més que contestar la pregunta n'ha generat moltes més preguntes a partir de l'explicació que ens ha donat. Próxima pregunta. Hola, muy buenos días. Justo de lo que venía ahora, más que una pregunta de por sí, es una duda que ha salido de la explicación que acabas de hacer. Hablabas un poco del campo gravitatorio, de una energía gravitatoria formada en esta pequeña fluctuación. Mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese campo gravitatorio si no se caracterizó de ningún tipo de masa o materia en aquel momento? O sea, no sé si se me entiende. Sí, es una buena pregunta. Es complicado explicar la gravedad, porque todos, cuando hablamos de la gravitación, de la gravedad, pensamos en Newton. Pensamos en la gravedad de Newton. Por desgracia, la gravedad de Newton, hoy en día sabemos que es incorrecta.
O sea, no es verdad que haya una fuerza a distancia instantánea que conecte a los planetas. No hay nada instantáneo y realmente la gravedad no es una fuerza. La gravedad es, según Einstein, según las ideas actuales, el espacio-tiempo. No hay diferencia entre el espacio-tiempo y la gravedad. ¿Vale? Si tú tienes espacio-tiempo, tienes campo gravitacional. Un espacio-tiempo plano, donde aparentemente no hay gravitación, es un espacio-tiempo en el que no tienes excitado el campo gravitacional. Pero el espacio-tiempo como tal, según las ideas actuales, está hecho de gravedad. ¿Vale? Entonces a veces a uno le cuesta trabajo entender eso. Dice, ¿pero de qué está hecho, no? Entonces, en cuántica decimos que la gravitación es resultado de unas partículas que se llaman gravitones. Y que el espacio-tiempo es una especie de material hecho de gravitones. Lo que pasa es que me gustaría poder decir si es un material de tipo gas, es un gas de gravitones, si es un líquido de gravitones, si es un sólido de gravitones, o si es otra cosa de gravitones, pero no lo sabemos. ¿Vale? No lo sabemos. Entonces, todavía no hemos podido explorar el gravitón, no sabemos si existe, y no hemos podido explorar ese detalle. Pero la idea, la especulación actual respecto a qué es el espacio-tiempo es eso, está hecho de gravitones. ¿Y qué es la gravedad? Los gravitones y lo que hacen los gravitones. ¿Vale? Entonces, el espacio-tiempo y la gravitación son la misma cosa. Uno tiende a pensar, si no hay masa, no puede haber gravedad. Pero eso es un pensamiento puramente newtoniano. ¿Okay? En la gravitación de Einstein, lo que gravita es la energía. ¿Vale? No la masa. ¿Vale? Y la masa, de hecho, sabemos que resulta de la energía. ¿Vale? La masa de las partículas fundamentales es debida a la transferencia de energía con el campo de Higgs, y la masa de vosotros, gran parte de la masa vuestra, es debida fundamentalmente a la energía que liga a los quarks dentro de vuestros protones y neutrones, dentro de los núcleos de vuestros átomos. Entonces, básicamente, la masa es energía. Por eso la masa produce gravedad. Dani, del Colegio Español María Moliner. ¿Qué interés puede tener para la humanidad la proyección del futuro del universo? ¿Es posible que la especie humana haya desaparecido antes? Esa es la charla que voy a dar mañana, esta tarde, que diga. Sí, bueno, en principio es puramente filosófico. No sé, a todos nos gusta saber dónde venimos y dónde vamos, ¿vale? Obviamente, como lo contaré esta tarde, yo os recomiendo a todos que asistáis a la charla de esta tarde, que será diferente a esta, y hablaré del destino del universo, de qué nos espera a gran escala en el universo. Y si es verdad que a ti lo que te interesa es saber lo que tú vas a hacer la semana que viene o lo que vas a hacer dentro de 3 años, qué carrera vas a cursar, quién va a ser tu futura esposa, hijos, etcétera, y si vas a ser una persona de éxito en la vida o no. Eso es lo que a ti te interesa. Realmente a ti personalmente, en principio, lo que le vaya a pasar al Sol dentro de 4.500 millones de años, pues te interesa poco. Lo que le vaya a pasar al universo dentro de 100.000 millones de años, pues te interesa poco. Sin embargo, son preguntas que siempre nos hemos planteado. Pedimos a la ciencia que nos explique cómo ocurren las cosas, que nos explique los procesos, pero lo que realmente queremos son los porqués. ¿Por qué estamos aquí? Y eso lo podemos entender llegando hasta los orígenes y llegando hasta los finales, hasta el destino. Entonces, yo creo que para la humanidad es interesante saber que hay científicos tratando de decidir qué es lo más razonable para el posible futuro del universo, aun teniendo en cuenta que probablemente sea una época en la que la humanidad no exista. Pero la Tierra no va a ser eterna y la vida en la Tierra probablemente mucho menos eterna, va a ser mucho más corta y no sabemos lo que va a pasar con la humanidad. Pero yo creo que son preguntas que todo el mundo tiene como ese cierto resquemor, ¿no?, de saber cuál es su respuesta. Pero por supuesto la ciencia nunca puede dar la respuesta, no somos adivinos. Decimos, con lo que sabemos a día de hoy y con el conocimiento que tenemos de la realidad a día de hoy, una respuesta razonable es tal o cual. Pero nunca sabemos si es la respuesta. Us agrair de nou al conferenciant per la seva presentació i molt bona continuació a tots i gràcies. Gràcies.